¿Qué tal? El Centro de las Artes de Querétaro les agradece su presencia virtual esta tarde, en la cual tenemos el honor de contar con un personaje de la vida histórica, de la vida de la crónica en Querétaro. Me refiero al doctor José Luis Rubén Páramo Quero, presidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro, quien es también miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro. He pedido al doctor Rubén que nos haga favor de preparar esta conferencia acerca de un personaje polémico, incomprendido, que murió con el estigma de la traición sobre su espalda. Me refiero al general Tomás Mejía. El título de la ponencia es Semblanza histórica del general Tomás Mejía. Hoy, a través de la narrativa del doctor Rubén, encontraremos respuesta a muchas interrogantes que existen a través del tiempo de este personaje histórico, de este queretano que alguna ocasión defendió a nuestra patria del invasor norteamericano y que después, por razones que ahora conoceremos con más profundidad, decidió abrazar la causa del Segundo Imperio Mexicano, el de Maximiliano de Habsburgo. Doctor, ante todo te agradezco la generosidad de compartir con nosotros esta conferencia de un personaje al que has trabajado durante muchos años, de un personaje del cual tienes ya listo, impreso, esperando el momento de presentar un libro con bastantes páginas, muy abundante en información que no está al alcance de cualquiera. Han sido años de investigación en archivos, en documentos primarios, en documentos originales, fuentes, que te han permitido tener una perspectiva de este personaje como nadie más, me atrevería a decir. Muy buenas tardes y reitero mi gratitud por tu generosidad. Gracias, maestro Valentín. Yo te agradezco la invitación y te reitero mi amistad y te agradezco que me des la tuya. Con gusto. Vamos a tratar de esclarecer aquí contigo y analizar en su persona a don Tomás Mejía, que la historia desgraciadamente la escriben los vencedores y le han dado una marca de traidor que nunca he considerado ni consideraré traidor a ese personaje. Pues me parece que sería prudente que vayamos conociendo un poquito el personaje. Si tú me lo permites, te iré haciendo algunas preguntas a manera de entrevista, me irás contestando y en donde tú quieras abundar, por favor, esta es tu casa, este es tu tema y estaremos muy contentos de escucharte. La primera duda que me surgió cuando empecé a investigar algo de la historia de Tomás Mejía es que ahora, y me parece un tanto irónico, se discuta acerca de su origen, si fue guanajuatense o si fue queretano. Y quisiera que me lo aclararas. Y digo que es un poquito irónico porque si se tratase de un traidor en toda la extensión del significado de esta palabra, pues yo creo que nadie se estaría disputando el saber cuál es su origen. Pero precisamente recordando aquel discurso del doctor Félix Osores de Querétaro vale por lo que es, Tomás Mejía también vale por lo que es. Y por supuesto que hay pugna por saber en dónde nació este personaje. ¿Nos puedes aclarar, por favor? Sí, mira, muchos de los historiadores antiguos uno refieren que Tomás Mejía nació en Santa Catarina. Es una vicaría del municipio de Tierra Blanca, porque ahí fue bautizado. Otros dicen que nació en Peñamiller. La realidad es que como en aquella época no había ningún registro civil, sino que se llevaba a cabo nomás por la cosa del nacimiento y eso,
pero no detallaban de dónde venían exactamente qué persona que se bautizaba o se casaba o moría. Por eso no hay un dato así que te diga efectivamente ahí está, no lo existe. Sin embargo, yo tengo antecedentes de su padre, el coronel don Cristóbal Mejía, quien luchó con el movimiento Hidalgo, con el doctor, vicario del doctor, es José Antonio Magos García, que era el comandante general de las huestes insurgentes, y su papá peleó con él hasta la última etapa. Un año nada más se volvieron a amnistiar tanto don Antonio como las fuerzas de él, y volviendo a la carga por el movimiento de independencia en 1820. Me lo vuelvo a entregar a don Cristóbal, me lo encuentro como comandante general de la Sierra Gorda desde 1825, y él vivió en San Pedro Escanela, hoy delegación de Pinal de Amores, y en Bucareli, donde hizo propiamente su cuartel general como comandante general de la Sierra Gorda. Entonces, si nos vamos y nos remontamos al juicio que don Tomás recibió aquí en Querétaro, que por traidor, entre comillas, allí él mismo define que él nació en San José de Amores. Y una persona que va a morir nunca miente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces no solo es queretano, sino que es oriundo de Pinal de Amores. De la comunidad de Toro, para ser más precisos. Excelente. Hablabas de que su padre combatió en la Guerra de Independencia. Asumo entonces que la influencia de su padre lo llevó a abrazar la carrera de las armas. ¿Nos puedes platicar un poquito más de ello? ¿Cómo no? ¿Cómo fue que el joven Tomás se entusiasmó por abrazar esta carrera? Don Cristóbal Mejía, cuando hubo un enfrentamiento entre los dos proyectos, el proyecto centralista y el proyecto del federalismo, don Cristóbal abrazó el proyecto federalista. Lógicamente su hijo se adhirió a él desde muy temprana edad, digamos 15 o 16 años. Desgraciadamente ese movimiento lo ganó el centralista, y entonces don Cristóbal Mejía pactó con su antiguo jefe de armas, el general Arista, que era Mariano Arista, que era el comandante en aquel tiempo de Tamaulipas, que intercedió y pidió la amnistía para don Cristóbal Mejía y su gente. Curiosamente, vemos en los documentos primarios que el maestro Francisco Hipólito, compartimos documentos con él, yo de Cristóbal y él me mató también, y vi yo que allí, entre todos los oficiales, encontramos al joven don Tomás Mejía como capitán a los 16 años. Entonces, inicialmente ellos fueron del pensamiento del proyecto federalista. Lo que son las cosas. Muy avanzados. El federalismo que ahorita estamos viviendo. Sí. Después de tantas y tantas y miles de vidas. De guerras intestinas. Sí. Así es. Bien, avanzados, muy, muy avanzados para su edad. Así es. Obviamente la influencia fue de su padre. ¿Sabes qué grados militares alcanzó? Ya dijiste que empezó 15 o 16 años su carrera en la milicia. Así es. Digo, perdón, pero un menor de edad. Así toda es. La extensión de la palabra. Después de que ya todo se tranquilizó y su papá era el comandante general de la Sierra Gorda, no le caía muy bien al gobernador del estado. Entonces no obedecía al gobernador del estado. La única voz que obedecía era el general don Cuauhtémoc, es el abuelo, el bisabuelo de la educación actual, Moctezuma. Bien. Entonces, nomás obedecía a este personaje. Entonces, de alguna manera lo asesinaron. Y eso fue el día 8 de diciembre de 1840, en una fiesta de la Virgen de Guadalupe, en la Catedral de Guadalupe de Pinal de Amores, delegación de Pinal de Amores. ¿Verdad? Entonces, muerto él se puso a la cabeza de esta gente. Temeroso el general Jubera de que este personaje joven, muy aguerrido,
lo mandó llamar y lo invitó a que se uniera al ejército en Cadereyta, 17 de noviembre, según la historia, y yo estoy viendo que es el 21 de diciembre de 1941 en los documentos primarios. Entonces, lo invitó y él se fue. Allí entró al ejército mexicano. Correcto. ¿Qué hizo Juvera? Pocos días después de que ingresó al ejército mexicano, hace una solicitud al secretario de Guerra y Marina para que envíe al joven al ejército del norte a combatir a los apaches con el fin único de que muriera en aquella etapa. Por supuesto. Y quitarse. Entonces le llama la atención el secretario de Guerra de aquel tiempo de Marina. Dice, bueno, usted le recomendó, entonces ¿por qué ahora lo quieren mandar a que muera ya? Porque tengo el temor que se levante como su padre, don Cristóbal Mejía, y me haga una garabía otra vez en la Sierra Gorda. Eso fue, así fue la situación. Lo envió prácticamente a su muerte. Exactamente, lo que no logró. Esa es la verdad. Interesante. Posteriormente de eso, hay muchas cosas en la historia pues, que están escritas por los antiguos historiadores de nuestro estado, en la cual dicen que el general, digo que el Tomás Mejía, al ser enviado allá, regresa aquí como capitán. No es cierto. No es cierto. También que le habían entregado la medalla al valor y al sufrimiento del ejército del norte con la derrota en la Angostura. Porque el hombre luchó con los apaches en la Angostura, en Monterrey y en San Luis, defendiendo su patria contra los Estados Unidos. Bueno, ¿qué recibió? El grado de teniente. Eso fue lo que recibió. Y una carta en la que el consentimiento le escribe a su superior y que le dice que su coronel Rafael Velázquez promovió a sus hijos para que se les entregara la medalla y estaban en la retaguardia mientras nosotros estábamos en el frente, no nos dio nada, ni nos proveyeron. Caramba. Detalles muy específicos de documentos primarios. Es decir, a los que presentaron el pecho a las balas no les dio ningún reconocimiento, y a los que estuvieron en la retaguardia sin participar en la acción directa sí les entregaron reconocimientos. Por el reclamo que hizo, le dieron el grado de teniente. Si no, quizás ninguno. Exacto, si no reclamo, no le dan nada. Pero los hijos del coronel donde él servía sí tenían ese reconocimiento. Y mira lo que son las cosas. Mira nada más. Entonces, ya terminado el conflicto, en 1848, terminado el conflicto, se da de baja. Y no se da de baja, se retira porque el gobierno no tenía con qué pagar a tanta tropa que tenía, no había la capacidad económica. Y licenció. Estás hablando de un liderazgo natural en la zona antes donde él operaba, donde operaba su padre también, que supongo que las simpatías hacia su padre se volcaron hacia el hijo. Así es. Una vez que murió el padre de don Tomás. Ok, bien. Pero ya en el 48, que se terminó el conflicto, acá pidió licencia. ¿Y sabes cuánto le dieron a él por la licencia, por indefinir, para San Luis? No. Una cuarta parte de su salario. Uy. Eso fue lo que él dio. Nada. Eso fue porque promovió muchos movimientos, como el de Quirós y Juan Ramírez, que hizo el movimiento de la Sierra, que involucró Querétaro, San Luis, Guanajuato. Inconformes. Inconformes hizo. Doctor Quirós es un movimiento tremendo. Y Tomás también hizo su movimiento en el norte del estado y en todo Hidalgo, con el decía libertad y guerra al invasor. Ese era su lema. Coincidieron en muchas cosas con Quirós, pero después se separaron porque Quirós empezó en su manifiesto, empezó a atacar a Querétaro. Y Tomás Mejía era recalcitrantemente católico hasta el fanatismo, y entonces se volteó. Esto hizo que el gobierno federal llamara a Tomás Mejía porque conocía toda la zona de la Sierra Gorda, pero la Sierra Gorda que nosotros, los antiguos, o los que estudiamos, es todo lo que involucra parte de Guanajuato
Hidalgo, Tónote, Querétaro y San Luis Potosí. Claro. Todos los tres gobiernos se unieron para reunir fuerzas y dinero para acabar con el miembro de Quirós y de Juan Ramírez. Y ya adivino a quién mandaron llamar. Fueron varios los que estuvieron, pero en específico don Tomás Mejía. Y es ahí donde le reconocen el grado de comandante de escuadrón. Después de haber logrado la pacificación de la Sierra Gorda. Cuadrante ya comandante del escuadrón, Okay. de ese tamaño. Y seguía siendo un jovencito. Pues todavía. Okay. Mira. Bueno, era una época en que los militares eran muy jóvenes. Sí. Miguel Miramón era un jovenzuelo también. Mira, maestro Valentín, si nos vamos a Márquez, Leonardo Márquez en la Angostura y también Miramón y también Osoyo estuvieron también en aquella batalla. Márquez era un año más grande que Tomás Mejía. Osoyo nació en 1828 y Miramón nació en 1832. Así de ese tamaño. Era el Benjamín. Esa era la relación. Ahora, ellos regresaron con capitán y en el movimiento también estuvo Márquez con lo de Quirós, junto con el general José López Uraga, Okay. con el general López Uraga, con el general Gordiano Guzmán de Guanajuato, y Márquez, te digo, y un coronel Cruz, y también don Vicente Rosas Landa. General, y después fue general, eran coroneles, y él era comandante. Entonces es un movimiento fabuloso. Bien. La siguiente pregunta que te quiero hacer, la quiero ligar con otra que no estaba incluida en las que te hice llegar, pero la voy a ligar así. ¿Cuáles fueron los principales servicios que dio Tomás Mejía? Primero a Querétaro, que es la parte que no había yo comentado contigo, y después a la patria. Ya me dijiste que combatió a los apaches, ya me dijiste que combatió al ejército invasor de los Estados Unidos, es decir, en la guerra de anexión de Texas y demás estuvo involucrado Tomás Mejía, y creo que esos son de los principales servicios. Y aquí en Querétaro, ¿cuáles serían sus principales servicios? La pacificación de la sierra. Mira, yo creo que hay muchas cosas que hay que ver en cada una de las etapas. Tomás Mejía fue prefecto político de Jalpa, prefecto político, desde 1854. En aquel tiempo eran 4 órdenes de gobierno, incluido las jefaturas políticas, Sí. Es decir, federal, estatal, jefaturas políticas y municipios. Sí, el prefecto político era el representante directo del gobernador en todo el distrito. Entonces, fue eso también ahí, fue prefecto político. Correcto. Pero aparte fue en los movimientos armados, fue 3 veces gobernador de Querétaro, 56, 59 y 63 en un momento. Y además fue una vez gobernador de Guanajuato y Querétaro. De ambos. De ambos. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Y posteriormente lo dejó porque él le encantaba que lo llamaran a la guerra. No le gustaba estar detrás de un Era un hombre de armas. Punto. Era un hombre de armas. Ahora, muchos hablan de que fue al colegio militar. Jamás fue al colegio militar. De los personajes que fueron de su época, Márquez no fue al colegio militar igual que Tomás, pero Osoyo y Miramón sí fueron al colegio militar. Claro, Miramón estuvo en la... Claro. Digo, estamos en el mes de septiembre, imposible no hablar del día 13 de septiembre, con la batalla del Castillo de Chapultepec y el involucramiento idílico que nos han enseñado de los niños héroes, lista de la cual fue eliminado Miguel Miramón y muchos otros. Bueno, cuenta también que eliminaron a Osoyo. Claro. Osoyo también fue niño héroe, Mira, pero no aparece en la lista. aparece en ningún libro. Sí. Bien. Esa es la realidad. Como dices, la historia la escriben los Claro, vencedores, los vencedores. a modo y conveniencia. Hay muchas cosas, mira, el amor de Tomás Mejía por su patria, y en especial por su estado y su Sierra Gorda, se demuestra de muchas formas. Lo que era la acción militar del estado de Querétaro
protegía muchísimas partes del estado de Guanajuato. Tomás Mejía le solicitó en el aquel entonces presidente Félix Ulaga que le diera a Querétaro toda parte de Guanajuato hasta salir hasta Concas de arriba. Curiosa cosa, eso lo pidió a Zulaga en el 58, cuando como Ford dejó a y que Zulaga entró al frente como sustituto, se lo pidió. ¿Y hasta cuándo se lo dieron? Pues se lo dieron cuando entró el archiduque Maximiliano. Se la dieron porque el departamento de Querétaro en 1865, por decreto de él, nos dieron parte del Bajío de Guanajuato, hasta Tamuín, que era toda la Huasteca. De 11.500 kilómetros nos dieron casi 19.000 kilómetros cuadrados. Nos los entregó por decreto Maximiliano. Ahora, el camino carretero que se hizo de Querétaro a Tampico para mejorar las relaciones con el puerto más importante de aquella época era Tampico, para traer mercancías y viceversa, uno de los promotores fue, primero, don Miguel Gutiérrez Samaniego, que eran los prefectos en aquella época, era el prefecto político de Tolimán, don Antonio Montes Velázquez, sobrino de don Ezequiel Montes, y don Tomás Mejía, don Pedraza, don Hilario Pedraza de Jalpa, y don Tomás Mejía como general. Fueron los promotores del camino, que aprobó también Maximiliano. Y donde estuvo involucrado Cayetano Rubio. Cayetano Rubio era parte del que hacía los movimientos del dinero que decretó Maximiliano que se le entregaran para la construcción de ese camino. Entonces son muchas cosas las que hizo don Tomás. Él prometió moverse con todos los industriales de Querétaro y conseguir 200,000 pesos para el camino carretero Querétaro-Tampico. Entonces, mucho hizo la verdad de don Tomás Mejía por México y por su estado. Y por su estado. Y por su amada Sierra Juana. Excelente. Sin embargo, va a haber un momento decisivo en la vida de Tomás Mejía. Ya mencionaste ahora que el territorio de Querétaro se amplió por este decreto de Maximiliano. ¿Cómo fue que cambió, o cómo fue, mejor dicho, no cambió, cómo fue que Tomás Mejía simpatizó con este movimiento imperialista de invitar a un soberano extranjero para que fuera el emperador mexicano? En este vano intento del Segundo Imperio, ¿cómo fue que Tomás Mejía se involucró? Creo que este es el punto medular de esta charla y de comprender en una personalidad de un general, de un patriota que defendió a su patria ante los norteamericanos, para ahora abrazar una causa donde se trajo a un gobernante del extranjero. Mira, vamos a ir un poquito atrás para ir comprendiendo. Por favor, sí. ¿Cómo fue don Tomás valorando y sintiendo la situación en la que le tocó vivir? Si nos vamos un poquito atrás en el movimiento de reforma, empezó de alguna manera trastocar el modo de vida de aquella época, en la cual era Iglesia y Estado unidos, ¿verdad? Y movimiento, una sola religión. Sí, una sola religión. Y Tomás Mejía era un católico apostólico romano, recalcitrante hasta el fanatismo. Las leyes que emitieron las leyes de reforma, todas las leyes fueron totalmente en contra del clero, así pero tajantes, cosa que trastocó pues, el alma del humilde nativo don Tomás Mejía, porque sí, respetaba a carta cabal. Eso fue una de las primeras causas, pero ahí te va. Otra de las causas fue la siguiente. En el 58, en 1958, Comonfort lanza al general
don Vicente Rosas Landa, que fue compañero contra Quirós y compañero de Tomás, para que vaya y lo aprese en la Sierra Gorda. Como eran amigos, conferenciaron y en la calentura acordaron de que como se veía asesinaba una guerra con España que venía a reclamar, sería conveniente que se uniera, y aceptó. Y aceptó. Ahora combatirían a los españoles que venían a recuperar la Nueva España. Venían a reclamar deudas. Bueno, ya iba muy a gusto el general Vicente Rosas Landa con el Comonfort, presidente. Y Comonfort lo pone como lazo de cochino, lo destituye, lo desconoce y desconoce el tratado y manda al coronel Ruedas a detener a Tomás Mejía. No llegó aquí ni a Tolima para nada. Esa fue la reacción de Comonfort. Esa fue otra de las causas por las cuales Tomás Mejía más se inclinó de otro lado. Pero aparte de eso, más tarde, por medio del general de Arteaga, le hace la invitación para ir a firmar una amnistía allá a México. Tomás, no, hombre, yo no voy. Mandó a los representantes, acá por su lado. Pues luego una celada. Amarraron al primero, lo encarcelaron y el otro huyó. Ese es otro detalle que no supo aquilatar, ¿verdad? Que efectivamente Tomás tenía deseos de eso. Pero peor te la digo, más adelante, cuando Tomás Mejía venció a don Mariano Escobedo en Río Verde, el prefecto político de Valles le avisa a Juárez que habían matado a Mariano. Matado. Con todo asustado Mayor. Hizo misas y exequias en la Alameda Central y discursos y el asesino y el tigre asesino de Tomás Mejía. Cuando el señor lo rescató del Márquez, que era su superior en ese momento, y le ordenó que los fusilara, lo rescató a todos. Es decir, Tomás Mejía desobedeció la orden de Márquez de fusilar a todos. Porque Márquez definitivamente en toda su trayectoria, que era un buen militar, pero era un distinto asesino brutal. Totalmente en contra del pensamiento de Tomás Mejía. Se arriesgó que lo fusilara Márquez. Le dio dinero y lo trasladó desde Jalpan hasta Querétaro. Caballos, alimento y dinero. ¿A él y a su Estado Mayor? A todos. Dejó libre a todos y además les mandó una persona que le llamaba Ignacio Cabello el Pajarito, que los trajo hasta llegar acá. Para salvaguardar su integridad. Era, a través de era el salvoconducto de... Así es. Okay. De esa talla era. ¿Y qué hizo Juárez en el hemiciclo y todo ahí? 10,000 pesos al que le entregara la cabeza de Tomás Mejía. Así fueron asesino, violador, ultrajador, lo que sea, le perdonaron todo, más 10,000 pesos en efectivo. Esa es otra de las cosas que a Tomás lo hizo. Pues, ¿qué está pasando? Había diferencias irreconciliables. Totalmente. Ahora bien, otra de las que tampoco nunca le perdonó Tomás Mejía Juárez fue el Tratado de Maguey y Ocampo, que aunque no se llevó a cabo, fue una ignominia, por supuesto, tremenda del gobierno de Juárez. Libre tránsito para los norteamericanos, para el ejército norteamericano. Efectivamente, sí. Que nomás no lo aprobó. El mismo Congreso norteamericano no lo aprobó porque veía que era indignante y humillante. Es otra de las cosas. Para los mexicanos. Para los mexicanos. Sí, claro. Y allí le dice Tomás Mejía al general Miramón que no sería posible perdonar al traidor de Juárez y su cuadrilla de maleantes. Una cosa. Bueno, el Tratado de Guadalupe Hidalgo también estaba a punto de no ser firmado por el Congreso norteamericano por las mismas razones. Sí, pues esas son una de las causas. Vaya causas. Vaya causas, tremendas. Y otra más, todavía, que se paró más todavía. Cuando estuvo él, que tomó Matamoros, y que lo tuvo durante un año, 8 meses, con poca gente, sin asistencia del imperio,
luchando contra los negros, contra los estadounidenses y contra los mexicanos que pasaban por un lado y allí los asistían los americanos y atacándolo por todos lados, y Juárez permitía la entrada y salida de tropas de ellos para que lo atacaran a ellos. Qué tristeza escuchar esto y qué tristeza, perdón que me salga un poquito del tema, que en la Revolución Mexicana se reiterara este tipo de acciones de mexicanos cruzando por territorio norteamericano para atacar a otros mexicanos. Así es, esa fue una de las cosas. Pero curiosamente, gente de gobierno y gente de los dos gobiernos, Estados Unidos y México, incluyó a Juárez en aquella época, ofrecieron 25,000 pesos para que lo mataran. Subió de 10 a 25. 25,000 pesos ofrecieron allí, entre los dos gobiernos, 25,000 pesos. ¿A quién se les ofrecieron? A 2 soldados franceses suavos que estaban en la fuerza de Tomás Mejía para que lo asesinaran. Descubrieron el movimiento y lograron agarrar a un oficial y a 2 soldados que inmediatamente los fusilaron. Estaba armado todo el tinglado. Armado para acabar. De ese tamaño era la situación. Siempre, a como fue Juárez, Tomás Mejía fue una piedra en el zapato. Incómodo a todas luces. Vaya. Bueno, y ya como soldado de Maximiliano, ¿qué fuerzas, qué milicias tuvo a su cargo? Fíjate que un nombramiento muy importante que le dieron fue en 1866, cuando le dieron el mando del tercer regimiento nacional, no regimiento, sino era general de división. Okay. La tercera división militar se la dieron en 1866. Ese fue uno de los grandes. Pero otra de las cosas interesantes de Tomás es que cuando ya se decidió en 1863 a unirse a Maximiliano, en la que le escribieron un discurso, él dijo, y con sus palabras dijo: Señor, si quiero una persona que le sirve, le entregue el corazón hasta la muerte, esto es esto que cumplió hasta la muerte. Sí, estaba justo a punto de interrumpirte para mencionar que el 15 de mayo de 1867, cuando es tomado el cuartel de la Cruz aquí en Querétaro, justo el único de sus generales más distinguidos que estuvo en el Cerro de las Campanas con él hasta que se acabó el último cartucho de la artillería fue Tomás Mejía, que en algún momento le aconsejó que era prudente huir en ese momento y que Maximiliano quiso esperar a Miramón, perdiendo un tiempo valioso, y cuando quiso reaccionar ya no había oportunidad de escapar por ningún lado, ¿no? La verdad es que el general Tomás Mejía siempre le dijo a Maximiliano que salieran a batirse antes de que juntaran los 30,000 o más hombres que tenían, y nunca le hicieron caso. Sin embargo, allí hubo unas decisiones totalmente absurdas del emperador. Primeramente le da el mando, se lo quita el mando a Miramón, que era el mejor general, se lo da a Márquez. Sí. Traidor Márquez, sí. Un traidorazo. En cuanto igual que Miguel López, otro no traicionado, compadre de Maximiliano, un traidorazo. Fue una venta del sitio, una venta del sitio. Pero otra cosa, hay antecedentes de los dos, de Miguel López y de Márquez, porque cuando estaban luchando contra Quirós, Márquez, Vicente Rosas Landa y el general Guzmán y Tomás Mejía y varios oficiales más, en uno de los documentos relata Tomás Mejía que Márquez se voltea y con la gente ataca por atrás a Mejía y lo llena de gravedad. Y eso no se sabía. A ver, abunda un poquito. ¿Cómo es eso? Estando en batalla con gente de Quirós y Juan Ramírez, Márquez se le volteó y lo atacó. A Tomás Mejía, que eran compañeros contra Quirós y contra Juan Ramírez.
Y no lo sabía yo hasta encontrar esos documentos primarios. Entonces, era traidor por naturaleza. Porque después cuando lo sacaron y fue a México, Nunca traicionó rotundamente. Sí, nunca regresó. Se alude que él quiso cubrirse de gloria derrotando a Porfirio Díaz, y bueno, ya sabemos el resultado, ¿no? Díaz lo derrota y Márquez nunca regresa con los refuerzos, porque la misión no era combatir a Díaz, la misión era traer refuerzos de la capital a Querétaro, al grado que Maximiliano, cuando tuvo la oportunidad de salir de Querétaro, dijo no, espero el regreso de Márquez, regreso que nunca se dio. Mira, bueno, la historia es caprichosa, sí, no cabe duda. ¿Podrás o tendrás información de cuáles fueron los combates más en los que participó Tomás Mejía, sí, donde tuvo más sí, distinción, sí, donde se ganó ese reconocimiento que finalmente sí le da el propio Maximiliano? sí, No solo a su lealtad, sino a su capacidad militar, que, caray, creo que México está plagado de guerreros, de generales que no pasaron por el colegio militar, pero que resultaron de una destreza impresionante para la lid de la milicia. sí, cómo no. No, hay muchas batallas. Estancia de las Vacas, Anahualulco, Salamanca, Celaya, Guadalajara, Tampico, Río Verde, todo. Son cientos de... Es decir, que el joven Macabeo, como le decían a Miramón, porque, bueno, parecía invencible, Tomás Mejía era el símil, digamos, de Miramón, era un hombre diestro en el empleo de las estrategias militares, que con frecuencia ganaba combates. Bueno, en las derrotas que tuvo, la derrota que tuvo ya cuando viene a la decadencia, la última batalla que hubo, que derrotaron a Macabeo en Guadalajara, quien se quedó en la retaguardia parando a todo el ejército, ¿verdad? Fue Tomás Mejía con su caballería, y lo vieron deteniendo hasta que todos ellos llegaron acá. Márquez, Miramón, su hermano, también general era de artillería, hermano de Miramón, y todavía lo esperaron para que les consiguiera transporte para México, de este tamaño. De alguna manera era el que manejaba la logística del ejército de Maximiliano, entonces. Pues es que siempre de los siempre, acuérdate de la batalla de la Angostura, que lo mandaron no a la retaguardia, sino lo mandaron al frente. Acá era como si fuera el frente, porque ellos iban retirándose y él deteniendo los diablazos, y así fue. Muchas de las veces los generales fueron a refugiarse con él a su Sierra Gorda, de ese tamaño. Ahora, la estancia de las Vacas, que fue una batalla tremenda aquí, que hubo muchos muertos, pero una cosa tremenda, muertos, y que toda la gente, tanto los adversarios como ellos, trajeron a sus médicos, enfermeras y todos, y para donde quiera se repartieron como si fueran enemigos. Se auxiliaron unos a otros. Aquí en Estancia de las Vacas murieron miles de gentes. O sea, me estás diciendo que en esa batalla ambos ejércitos compartieron sus servicios médicos para compartieron ayuda. Traían toda la gente aquí, o sea, la llevaban a lo más cercano que pudieran tener, pero allí ya no había agresiones, ya nomás era tratar de recoger sus muertos y los heridos. Así de ese tamaño se llevaba. Eran un respeto. Qué respeto, qué lección de humanidad en medio de una carnicería. Así es. Más allá de los enemigos, de las armas, estaba el honor de un militar, de morir en combate y no matar a mansalva, ¿no? Claro. No, hay cosas muy extraordinarias, muy bonitas de hechos que la historia no narra. Mentiras, por ejemplo, que Escobedo fue a ofrecerle la libertad a... Cuando mencionaste la forma en que él condujo con ese salvoconducto a Escobedo y a todo su Estado Mayor, no creí pertinente preguntarte, pero ahora que lo mencionas, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué hay de cierto en que Escobedo le ofreció que, ya estando prisionero aquí en Querétaro, Tomás Mejía,
escapara. Y que Tomás Mejía preguntó si esa libertad era también para su soberano, y ante la respuesta negativa, entonces Tomás Mejía prefirió permanecer leal a su... Desgraciadamente, algunos escritores anteriores, investigadores, lo escribieron, pero no dan ningún documento, no han sacado ninguna información. Efectivamente fue a visitarlo con parte de su Estado Mayor, pero de ninguna manera le ofreció libertad, ninguna. ¿Por qué? Porque en la entrevista que le hizo a la esposa de don Tomás, doña Agustina, un reportero en México, le hizo saber que ella fue varias veces a ver a Escobedo para que le perdonaran la vida a Tomasito, como ella le decía, vida por vida, y le dijo que él no podía hacer nada, que si deseaba y podía ser tutor de sus hijos. A lo que doña Martina, doña Agustina lo mandó por un tubo. Entonces, de ese también está la situación. Pero la historia también, recientemente, y por el mismo que le ofrece salvoconducto, fue de don Hipólito Alberto Vieites. Don Hipólito Alberto Vieites era amigo de Tomás Mejía, pero tenían diferentes pensamientos. Él era del movimiento contrario, Tomás conservador y el otro liberal. Sin embargo, se tenían cariño importante porque le perdonó la vida 2 veces. Lo mismo que se la perdonó a María, a Vieites, y también al exgobernador José María, que fue gobernador José María, ay, se me fue el nombre, del tiempo de él. No te preocupes, ahorita te vas a acordar. Son muchos nombres y muchas cosas, sí, para atender. No, es que ellos mismos se carteaban entre ellos en la época de Comonfort, que después lo mató Méndez en Uruapan. Sus diferencias. José María le perdonó 2 veces la vida a Arteaga. Y la historia dice que fue Fray Antonio Muñoz quien lo cubrió con su manto herido y lo metió a San Francisco. Mentira. Fue y se vendió a Tomás Mejía, entre ellos sí, Hipólito Vieites, el comandante Longinos y muchos más, Yurov y varios. Y Tomás después los dejó libres. No era un asesino. Pues claro que no. Don Antonio, nada que rescató, Tomás Mejía los dejó. Oye, doctor, vámonos ya al sitio de Querétaro. Vámonos a esos días en que estuvieron aquí. Pues creo yo, un graso error haber elegido una ciudad como Querétaro, que a todas luces era un lugar, pues, el cruce de todos los caminos, pero alejado de cualquier fuente de aprovisionamiento de armas, de municiones o de algún lugar, de algún puerto para poderse ir al extranjero, ¿no? Pero ya estaban aquí. ¿Cuál fue el papel de Mejía durante el sitio? La tropa que él dirigía, ¿qué puntos fueron los que defendió? ¿Cómo fue su participación durante el sitio? Tomás Mejía. Y aprovecho para lanzarte la siguiente pregunta, porque se dice que durante, y creo que esto es mucho más atrás, cuando Tomás Mejía tomó Querétaro, mandó quemar documentos del archivo. Aclárame por favor nada más en qué época fue esta acusación o este incidente del incendio de ese archivo. Fue con la toma de Querétaro. Correcto. Bueno, fue la toma de Querétaro, en la que dicen que todavía pues, cuando hizo prisionero a José María Arteaga. No, lo que pasó es lo siguiente: estaban en la lucha y había unos carros enfrente de San Francisco. Okay. Pero esos carros estaban cargados de granadas, de todo. Pólvora. Sí. Okay. Cae una cosa que incendia y empezó a salir todo para todos lados y una le cayó a la biblioteca. Pero pues no pudieron nada más que echarle la culpa a claro. Esa es otra mentira. Okay. Esa es una realidad. Porque el documento dice que hubo aquella estallamiento porque cayó. No fue una acción deliberada de Tomás. Okay.
ni quemó documentos, ni quemó nada. Y entonces nos ibas a platicar, perdón, cómo fue su participación. Fíjate que una de las participaciones fue la arenga que hizo cuando Maximiliano, sabiendo lo que lo querían los queretanos, hicieron una arenga con toda la gente para que viniera a ayudarlos a luchar. Y esa arenga juntó bastantes gentes que vinieron a unirse a la defensa de Querétaro. Él ya estaba muy enfermo, al punto de, parece ser, mira, primero, como no tenían ya ni agua, que se las cortaron acá, y nada de alimentos prácticamente, pues a veces comían la carne ya media hecha y el agua, y eran unas disenterías brutas, aparte de que posiblemente tenía algún problema, o bien de colon con un tipo de hemorroides sangrantes, o bien algún otro mal, como un mal de una peritofia, algún de ese tipo, que ya prácticamente le impedía montar. Okay. Entonces, la única acción fuerte que tuvo él fue cuando allá, en donde estaba el hotel ahorita, entre lo que es Constituyentes y lo que es Tecnológico, el hotel Casablanca, sí. Bueno, había una línea de defensa, pero le avisaron a Tomás que por allí iban a entrar los republicanos. Y como estuvo, agarró su caballo y como pudo, vino y rechazó esa entrada. Y si no ha sido por Tomás, en ese momento hubieran tomado Querétaro. Y enfermo, así como estaba. Sí, he escuchado, bueno, he leído, perdón, relatos de la salud de Tomás, que sí fue muy precaria durante el sitio de Querétaro. Ambos, mira, inclusive Maximiliano también estaba con disentería crónica, y también está también Miramón, también todos los presos, don Severo del Castillo. Sí, la calidad del agua era muy mala. Ya no tenían más que tomar. Sí, por ahí hay un episodio que recientemente abordó el cronista Andrés Garrido Toral, donde habla de un personaje que por las noches se arrastraba y con una penca de maguey conectaba la parte rota del acueducto para que pudiera pasar una poquita de agua en las noches, ¿no? Sí. Ahora bien, para que no se, en lo que narra la señora Agustina Castro, su última esposa de don Tomás, dice muy claramente lo que te digo de Escobedo: se negó, que él no sabía hacer nada. Fue a ver al general Jerónimo Treviño. El general estaba herido, porque Jerónimo Treviño estaba de las era parte de las que perdonó en San Luis, en el Río Verde. Y se levantó y fue a ver hasta San Luis, a Juárez, para que le perdonara la vida. Y no. Juárez no le hizo. Ahora, ¿quién fue realmente el que dio y ofreció el salvoconducto a don Tomás? Don Hipólito Alberto Vieites. Era coronel. Vieites fue el que dio los salvoconductos unos 7 días antes de que cayera la plaza. Esto cambia la historia. Esto es, perdón, estás rompiendo hitos. Así es. Ese libro que estás por publicar Así es. Va a romper muchos mitos. Él fue el que fue a ofrecerse a su cama. El general Tomás Mejía le pidió 2 salvoconductos, uno para el comandante Manuel Guzmán y la otra para su coronel, don Ignacio de la Cortina, español. No para él. Don Hipólito Vieites se los fue a ofrecer porque podía, porque fue el primer secretario general del gobierno cuando fue la caída y que le dieron la gobernatura militar a el que no fue mal gobernante, ahorita sale en Cervantes. Julio M. Cervantes. Fue el primer secretario de Julio M. Cervantes, del primer gobierno de la República Restaurada. Entonces, el señor del comandante murió de las heridas que tenía, y el único salvoconducto se lo dio a Ignacio de la Cortina.
lo llevó a la hacienda del Jovero, que era de su hermano, Hipólito Beites, y de ahí lo mandó a Guadalajara. En Guadalajara estudió homeopatía y 4 o 5 años después llegó a Querétaro a ejercer como médico homeópata y todavía añoraba el nombre de su general, don Tomás Mejía. Le salvó la vida. No abogó por él mismo. Tomás Mejía no abogó por él mismo, sino por sus leales soldados. Ahora, otra mentira, que su segundo, el general Olvera, general brigada, juntó dinero, plata y oro y todo, sí, claro. y que se quedó allí en Torimán y que está enterrado. Es una mentira también. Ahí vemos los documentos primarios en los cuales el general Joaquín Martínez pactó con el general Olvera reconociendo todas sus prerrogativas y empezó a dominar a Torimán, Cadereyta, a Jalpa y por último, el último fue Bernal. De ese tamaño. Y ya está escrito. Eso ya está en la sombra de tierra. Entonces, realmente jamás de los jamases intentó. Él buscó acomodarse, pero no salvar a su jefe y compañero. Se les hizo un juicio, un proceso en contra de los 3 personajes centrales, Maximiliano, Miramón y Mejía. El proceso fue justo. Te puedo decir que he leído de los decretos de Maximiliano para castigar con la pena capital a quienes transgredieran las leyes de Maximiliano. Lo mismo está la ley Juárez. Entonces, como que ambas partes tenían contemplada la pena capital a quien fuese descubierto con las armas en la mano en contra del régimen que representaban ellos mismos, ¿no? En ese sentido, yo diría, fue con apego a la ley. La pregunta es, ¿fue justo? Mira, yo pienso que allí hubo una transgresión a todo derecho humano que tienen en disentir. Porque ambos gobiernos, tanto de Maximiliano como de Juárez, sobrepasaron algo que estaba inclusive plasmado en la Constitución de 1857. Estaba abolida la pena de muerte. Así es también. Entonces sobrepasaron por supuestamente. Fue por la famosa ley Juárez. Sí. Y la otra de Maximiliano, que también fue otra, la misma, nomás del cada bando hizo el suyo para amedrentar y humillar conciencias. Lo justo es pues, no hacerles. ¿Por qué un consejo de guerra? Por el proyecto que hizo, o el decreto que hizo Juárez y el decreto que hizo, no se vale. Hay que tratarlo como prisionero, como tal, darle su pena. Pero ¿por qué juzgarlo como traidor cuando él luchó por un proyecto que para él era un proyecto que iba a beneficiar a México? Porque ganaron. Eso no quiere decir que los que ganaron son héroes y los que perdieron son traidores. No debemos ver la historia como que los triunfadores son los buenos y los perdedores son los malos, ¿no? Debemos verlo simplemente como eso, triunfadores, perdedores. Un idealismo que se consolida a través del triunfo de las armas y otro que muere en ese momento, pero son ideologías, nada más. Pero ambos casos contemplaban la pena de muerte. Así es. El fusilamiento de José María Arteaga, bueno, es el otro ejemplo vivo de lo que Maximiliano tenía también como ley de castigar con la pena de muerte. Pero más allá de todo esto, la pregunta estaba encaminada a si hubo justicia en ese proceso, que finalmente contó con abogados de muy alto renombre, eran gente de mucho respeto, que bien pudieron haber esgrimido todos los elementos para ganar el juicio y no obstante no fue así. Fue un juicio que duró bastantes horas
en el cual Maximiliano por supuesto que no se presentó, pero los otros dos reos de causa, Miramón y Mejía, pues sentados ahí en un banquillo, aparte un banquillo muy bajo, para mostrarlos de manera humillante frente al tribunal. A eso me refiero yo, fue justo. A tu juicio, ¿cuál es tu impresión? Respeto a todos los que lo piensen como yo, pero yo pienso que ambos, los tres, ya estaban condenados desde antes, por la propia ley, porque esa ley ya había superado inclusive la Constitución, se me hace absurdo. Bueno, yo siempre he comentado, y perdón, aquí alguna gente se podrá incomodar, pero he dicho que Juárez gobernó siempre con facultades especiales, y en esas facultades especiales se tomó el atributo de expedir leyes por encima de la Constitución. Irónicamente también digo que fue enterrado con facultades especiales porque, si no me equivoco, y a lo mejor sí lo hago, cuando Juárez murió el Panteón de San Fernando ya había sido cerrado, sin embargo lo enterraron ahí. Es un poquito pues irónico, ¿no? Y ahorita vamos a abordar el tema también del cadáver de Tomás Mejía, pero quería comentar contigo esto para tener otra percepción de ese juicio, de ese proceso. Para mí, Maestro Valentín, para mí no fue un juicio, para mí fue una pantomima. Okay. Fue un teatro para tratar de darle justificación para un hecho legitimar, para legitimar un hecho que no me parecía correcto. Para mí fue un asesinato. Punto. Y de ahí la trascendencia del hecho, porque fue ejecutado un absurdo. Y eso fue un ejemplo para todo el mundo. Y un ejemplo que Juárez quiso que fuera de esa manera, como una lección para que no se repitiera en el futuro una intromisión de otro príncipe extranjero en nuestra nación. Bien, correcto. Bien, desde ese punto de vista no creo que está correcto, desde ese punto de vista. Pero ya viendo la realidad de las cosas, ¿para qué un juicio si ya con estas leyes que hicieron ambos ya era pena de muerte? Yo no le veo, es un absurdo, es hacer un sufrimiento. Sí, sí, hay historiadores que dicen que a estos hombres los mataron 2 veces, porque eso de diferir la pena de muerte cuando ya estaban ellos preparados incluso espiritualmente con asistencia de los religiosos, decirles se pospone. El propio Maximiliano lo dijo, esto fue morir 2 veces. Sabemos el doctor Licea, que fue quien embalsamó el cadáver de Maximiliano. Él mismo hizo el embalsamamiento del cadáver de Tomás. Fueron Licea y fueron Villaseñor. Villaseñor. Fueron 2, Ignacio. Okay. Y fueron 2, uno del ejército y otro era ginecólogo. Sí. Realmente, totalmente ineptos para hacer, lo demostraron. Porque sí. El cuerpo de Maximiliano no estaba mal. Yo pienso también en la precariedad de los recursos que había en aquel tiempo, imagínate. Y en una ciudad sitiada, ¿no? Y además sitiada. Entonces, ¿de cuánto? No es que lo justifique, pero puedo entender que no hubiese el material suficiente para hacer un buen embalsamamiento. Bueno, los médicos opinarán con mayor... Creo que faltaba recursos. Sí, faltaba. Y además no estaban preparados para ello. Y entonces, explícame, porque existe una fotografía del cadáver embalsamado de Tomás Mejía, sí, que si no me equivoco estuvo días, sí, no sé cuánto tiempo, estuvo 2 meses más o menos, en la sala de su casa, sí, en una silla, por falta de recursos para darle un sepulcro. Y ese cadáver no se echó a perder. No. Entonces ese sí estuvo bien embalsamado. Bien. Y el cadáver no. Y el de Maximiliano no. ¿Qué cosa? Esas cosas raras. Inclusive pues, hay detalles que el ginecólogo le cortó pelos y le cortó. Sí, hubo todo una investigación que se hizo por una denuncia
No recuerdo el nombre de la mujer, no fue la princesa de Salm, o sí fue ella. ¿O fue el doctor? No, fue la princesa de Salm, Princesa. sí, quien denunció ante Juárez que Licea estaba lucrando con algunas reliquias, con algunos, sí, de Maximiliano, ¿no? Sí. Se hizo una investigación, pero no se concluyó contundentemente nada. ¿Es cierto que Juárez mencionó aquella famosa frase de la terquedad de Tomás Mejía de permanecer al lado de Maximiliano, diciendo indio tenía que ser como yo, o algo así? Y es cierto que Juárez pagó el entierro en San Fernando de Tomás Mejía. No tengo yo un documento, lo que sí yo tengo es la palabra de la esposa. Bien. La que declaró que con lo poco que tenía y cosiendo ajeno, junto con su hija Bernadita, logró reunir para enterrarlo en el Panteón de San Fernando, que además es una tumba muy humilde, al lado de una tumba majestuosa de mármol y todo, que tiene varios metros. No, claro. Conozco la tumba y conozco la de mi hermano, de donde su mujer lo sacó cuando fue sepultado ahí Juárez. La pregunta que siempre me he hecho, no sé si tú puedes resolverme, ojalá, es ¿por qué en esa precariedad de recursos para enterrar a Tomás Mejía fue enterrado en la Ciudad de México, no fue enterrado aquí en Querétaro? Yo pensaría que si no tengo recursos, pues no lo traslado a México, lo entierro aquí pues con una tumba muy, quizás hasta más sencilla de la que tiene allá en México, ¿no? Siempre me ha llamado la atención por qué su cadáver fue a dar a la Ciudad de México. ¿Tenía parientes allá? Sí, tenía algunas personas que lo ayudaban, Okay. familiares de la señora, pero la zona en que vivían ellos era de los arrabales más horribles de la Ciudad de México. Y ella se dedicaba, como te digo, a lavar, a coser y a hacer bordados y todo. Era una mujer de San Luis Potosí. Y quien lo ayudó mucho, fíjate que lo que son las cosas de la vida, don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz la fue a buscar hasta esa casa, que no era casa, era una choza con láminas y cosas. Cuando llegó el enviado de Guerrero, que si la podía recibir a la señora, no había dónde sentarla, creo que los cartones y cosas, y lo recibió ahí. Y tratan que Tomás Mejía acarició a los hijos a la hija y al hijo de don Tomás Mejía. ¿Y qué hizo el general? Le ofreció ayudar al muchacho y lo metió al colegio hasta que salió de teniente. ¿Verdad? Se llamaba Tomás igual, con un chorro de nombre, Maximiliano y tal. Bueno, ese muchacho salió de teniente, estuvo en una partida, no destacó nada, fue una vergüenza, pues no tuvo un ápice de calidad de su padre o de su abuelo. Sí, a su madre le olvidó, creo que nomás le mandó una vez 15 pesos y desapareció y jamás supo del hijo. Y ella solita tuvo que sacar adelante lo que tenía. Pero el general Porfirio Díaz la ayudó siempre la ayudó. Hay las cartas en los cuales de agradecimiento de una casa por el reconocimiento de otro hombre, de los grandes generales para don Tomás Mejía. El héroe de la Carbonera, el héroe del 12 de abril, con la toma de Puebla. Simplemente el reconocimiento que le hizo el maestro Justo Sierra en su libro Juárez, su tiempo, allí dice unas palabras hermosísimas a Tomás Mejía. Pues entonces podemos concluir que como militar fue respetado no solamente por su tropa ni por sus compañeros de armas, sino aún por sus propios rivales. Así es, reconocido por todos a los que se perdieron la vida, pero aparte, Sóstenes Rocha, también Vicente Hernández, que fue compañero, Miguel Negrete,
que fue de primero de ellos y después se cambió otro bando. No, entre ellos se carteaban y trataban de convencerse que volvieran al bando contrario. Ahí sí que se odiaban, no es cierto, no era un respeto absoluto. En la batalla eran bravos, se daban hasta morir, pero ya así de personas que se carteaban, se hablaban con una cariño y una bonito, se hablaban como hermanos, pues, para acabar. Oye, doctor, quisiera que concluyéramos con alguna reflexión final. Más allá de la trillada pregunta de patriota o traidor, me gustaría que concluyeras con una reflexión acerca de quién fue Tomás Mejía. Fue, ya lo vimos, un patriota, fue un hombre de armas, de respeto, de principios, de lealtades hacia lo que él consideraba que era lo correcto. ¿Por qué no nos abundas un poco más para quedarnos con esa imagen de Tomás Mejía que no está escrita en ningún libro que ya está escrita en un gran libro de historia que está por salir a la luz, pero que en los libros de texto de historia nunca nos fue enseñada? Y ese libro es de tu autoría, y también quisiera que nos dieras un poquito de luz acerca de este hijo tuyo que está por salir. Antes de contestarte, Valentín, yo quisiera que le leyeras al público algo que don Tomás Mejía escribió en su periódico que editaba en la Sierra Gorda cuando él se retiró para evitar irse a un bando o a otro en 1862. Que lo leas para que veas cuál fue el sentimiento real que obligó a don Tomás Mejía a unirse al proyecto del Imperio de Maximiliano. Cómo no, doctor, con mucho gusto, y te agradezco la confianza. Este es un extracto del periódico Eco de Opinión, es el número 3 y está fechado el 27 de julio de 1862 en Pinal de Amoles, y dice: volvamos ahora la vista hacia los Estados Unidos. Doloroso, muy doloroso es tener que sondear las profundas llagas abiertas en el corazón de México por la sórdida codicia de los colonos del norte. Pero cuando así lo exige la salud de la patria, cuando el vergonzoso recuerdo de nuestras pasadas humillaciones contribuye a justificar el odio implacable que debe abrigar todo patriota hacia los mortales enemigos de nuestra raza, cuando la relación de las punzantes verdades de nuestra historia debe influir sobremanera para destruir el brillo aparente de que procuran rodear los verdaderos traidores a los viles traficantes de la Unión Americana, cuando de la solemne crisis actual depende nada menos que la futura existencia política de la nación, es de suprema necesidad referir una a una la amarga serie de afrentas que hemos visto obligados a devorar en silencio durante el largo periodo de 23 años. ¿Quién ha podido olvidar la vandálica anexión de Texas, la infame expedición que pretendió arrebatarnos a Sonora y la Baja California, y, sobre todo, la inicua expoliación de la mitad de nuestro inmenso territorio después de una guerra desastrosa en que, desde el principio hasta el fin, se conculcaron las más sagradas reglas del derecho de las naciones? ¿Quién puede permanecer sordo a los clamores de nuestros desgraciados hermanos de la antigua frontera, expuestos a los groseros insultos de los buscadores de oro, a las tropelías de la fuerza y el puñal de los asesinos, presenciando la ruina de sus familias y la pérdida completa de sus legítimos intereses? ¿Quién puede ver la humillante protección que nos vende, el altanero desprecio con que nos tratan y, como memoria de su simpatía, el látigo del esclavo impreso sobre la espalda de nuestros compatriotas? Por eso, el solo instinto de nuestro pueblo tiene resuelta, desde mucho antes, la cuestión que hoy preocupa, no solo a la gran mayoría de los mexicanos, sino a toda la raza hispanoamericana. México será, pues, según indican hasta ahora los acontecimientos,
el centro de esta contienda de titanes en que se ventilan los más caros intereses de la humanidad. Dios salve a México. Caray, esta es una manera de exponer la tolerancia de un gobierno mexicano hacia los intereses norteamericanos. Y ahí está explícito todo el sentimiento de un nativo legítimamente mexicano, sin mezcla de sangre, como nosotros, mestizos. Es el pensamiento de toda su vida: México, México, México. Y claro, entre ellos su religión. El parteaguas que separó a Tomás Mejía es ese, que ambos movimientos, tanto reformista y republicano, querían lo mejor para México. ¿Pero por qué medios? La diferencia fue los medios. Tomás Mejía fue padre de familia, militar, campesino, político, gobernante y un luchador extraordinario durante su juventud hasta su muerte. Magnánimo con todos, desprendido con todos porque murió en la pobreza. Heredó una casita de adobe y 18 vaquitas chicuelas. Eso fue lo que dejó. Siendo 3 veces gobernador, siendo prefecto político, siendo 1 año y 8 meses en la aduana más rica, y murió en la miseria. Esa es la imagen que yo tengo de don Tomás Mejía. Un hombre íntegro. Un hombre íntegro, independientemente de sus creencias. Es un hombre íntegro que demostró lo que es el alma de un verdadero mexicano. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, de verdad, muy ilustrador platicar contigo. Sabes que te admiro, sabes que te respeto en tu labor de cronista, en tu labor de investigador. No te conformas con lo que te cuentan, vas a las fuentes primarias y eso le da un valor inapreciable a tu trabajo. Este libro va a remover conciencias, no solamente va a tumbar mitos, va a remover conciencias cuando salga al público. Ya me lo saboreo. Valentín, pues muchas gracias por tu invitación. Ya sabes que me está mi cariño y mi reconocimiento para ti. Es verdadero y para toda la familia. También el mío, porque es totalmente genuino y sincero, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión de los Jueves Culturales del Centro de las Artes, y estén pendientes porque en estas fechas tenemos acontecimientos muy, muy interesantes.